En la última cena, el maestro dijo a sus discípulos, como mi Padre me ha amado, los he amado yo. Permanezcan en ese amor que les tengo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Lo he dicho para que mi alegría esté en ustedes y así su alegría sea completa. Evangelio según San Lucas capítulo 15, versos 9 al 11. Una persona creyente es aquella que tiene el Espíritu Santo, se deja guiar por el Espíritu de Dios, permanece en Dios y Dios permanece en esa persona gracias al Espíritu Santo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 6 de mayo, año 2021. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese capítulo 15, Evangelio según San Juan, a partir del verso 9, da una buena enseñanza en un verbo dinámico que es el verbo permanecer. Hay un paso en el método del sistema integral para la nueva evangelización. En nuestra Iglesia Católica es un sistema para crear comunidad, para vivir en comunidad, para crecer en comunidad y para poder vivir una religión en comunión con las demás personas. Sistema integral para la nueva evangelización. En ese sistema aparece un espacio que se llama permanecer y perseverar. Aquí aparece ese verbo en la Santa Biblia. Cuando Jesucristo en la última cena le dice a sus discípulos, permanezcan en mi amor, en ese amor que yo los tengo, y le da la clave. La clave está exactamente en guardar los mandamientos de la ley de Dios. Hay una combinación perfecta entre el verbo permanecer y entre la acción de hacer la voluntad de Dios, guardando los mandamientos de la ley de Dios. María Santísima, nuestra querida Madre del Cielo, también nos dejó esa enorme enseñanza. María, dice la Santa Biblia, guardaba todas sus cosas en el corazón. María guardaba toda la palabra de Dios, el ser de Dios lo llevaba en el alma, en el corazón, y así pudo cumplir perfectamente la misión que el mismo Dios le encomendó, de ser madre, esposa, grande, perfecta, virtuosa, maravillosa, madre de Dios, madre de la Iglesia, madre nuestra. Ahí hay un ejemplo de ese verbo permanecer. El Papa Francisco en una homilía, un 15 de enero del año 2016, añade a esa parte de permanecer en el Espíritu de Dios. Entonces el Papa dice hay que estar atentos para poder cumplirle a Dios. Y estar atentos para poder cumplirle a Dios es poner en prueba el Espíritu y saber si esto viene de Dios o no es de Dios. Esa es una buena pregunta. Cuando hay personas que piensan que saben mucho de su religión y de pronto dicen, no, es que ese es el Espíritu de Dios. ¿Cómo así que ese es el Espíritu? ¿Usted está seguro que ese es el Espíritu? O hay personas legendarias, antiguas en religión católica que le enseñan a los demás verdaderamente, ¿eso es lo que quiere Dios? ¿Eso será la voluntad de Dios? Una persona le puede decir a otra, me voy a separar, estoy aburrido en el matrimonio. Y de pronto ese le puede preguntar, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo piensa un poquito? El Papa nos pone a pensar en ese sentido. El Papa Francisco dice que hay que estar muy atentos a saber distinguir si lo que voy a hacer viene del Espíritu de Dios o no viene del Espíritu de Dios. Para poder saberlo, dice el Papa Francisco, aprovechando esa cláusula del Maestro de Nazaret, la cláusula de permanezcan en mi amor, tenemos que hacer lo que nos manda, dice el Papa. Y la manera de saberlo es cómo obedece Jesucristo a su Padre y lo obedece y guardando todo lo que Dios le mandó.
Todo lo que Dios le pidió a su hijo lo hizo perfectamente y lo logró, porque fue muy fiel y muy cauteloso, muy prudente, muy medido, y lo que no era de él se lo dijo a los judíos. ¿Cómo van a resucitar los muertos? No lo sé, pregúntele a mi Padre Celestial. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Verdad que van a haber signos para decir que el mundo se va a acabar? No lo sé, pregúntele a mi Padre Celestial. A veces no somos medidos en la manera de hablar, a veces somos muy avanzados y por eso escogemos otro espíritu, dice el Papa Francisco. Hay que estar muy atentos a eso, a obedecer la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios. La misma opinión tenía el Papa San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II tiene la misma opción de cómo obedecerle a Dios, pero en la verdad, decía el Papa San Juan Pablo II. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si quiere permanecer en el amor de Dios, si usted quiere estar en comunión con Dios, decía San Juan Pablo II, obedézcale a la verdad. Y está escrito así en la Santa Biblia, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 22. Hay un documento magistral del Papa San Juan Pablo II, es un documento del año 1993 y ese documento se llama Veritatis Splendor, que es una carta encíclica, y el esplendor de la verdad. Y esa carta encíclica da las enseñanzas fundamentales de la teología moral en la Iglesia Católica. ¿Cómo se comporta una persona desde lo moral? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de los seres humanos? ¿Qué debe obedecer una persona? Es una carta amplia, muy buena, e inicia la carta diciendo así, que todos estamos llamados a la salvación para identificarnos con Dios, comportándonos bien moralmente, para ser luz en el Señor, hijos de la luz, dice la Santa Biblia. Ustedes tienen que llegar algún día a ser hijos de la luz. En la carta de los Efesios capítulo 5, verso 8 está esa invitación del apóstol San Pablo. Y se santificarán ustedes, dice la Biblia, obedeciéndole a la verdad. El Papa San Juan Pablo II plantea el tema desde Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y centra su reflexión el Papa en la palabra amor. ¿Cómo es de complicado cuando tantas personas están decepcionadas del amor? O hay personas que confunden el amor, o hay personas que creían que las amaban, pero no, eso no es verdad. Entonces, ¿cómo hablar de amor? Según el Papa San Juan Pablo II, y hablar del amor de Dios. Entonces el Papa dice, imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para una sola persona con sus solas fuerzas. O sea que uno no puede amar porque yo me inventé eso de que yo puedo amar. El Papa dice, se hace capaz una persona de amar gracias a la presencia del Espíritu de Dios. Lo mismo que Jesucristo recibe el amor de su Papá, así lo comunica a los discípulos y por eso les dice, como el Padre me amó, yo también los he amado, permanezcan en mi amor. Miren la secuencia, observemos y escuchemos cómo es la dinámica que presenta el Papa San Juan Pablo II. El amor viene de Dios. Entonces, en una vida espiritual, en una religión como la nuestra católica, hablar de amor, ámense los unos a los otros, permanezcan en mi amor, cumplan los mandamientos, ame a Dios, ame a los demás, ámese a sí mismo. Y comienza a correr esa palabra amor cantidad de veces en todo el texto bíblico. Entonces el Papa San Juan Pablo II le da la secuencia y el secreto está que uno transmite lo que recibe. Nadie da de lo que no tiene, podríamos entrar a decir, porque el don de Cristo, dice el Papa, es su espíritu y el primer fruto de ese espíritu del amor se llama la caridad. Oigan eso. Si una persona pretende hablar de amor en la vida espiritual, en la vida de una religión, tiene que tener mucha caridad con las demás personas. O si no está hablando fuera de tiesto, está totalmente equivocado. Dice el Papa, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Carta de los Romanos capítulo 5, verso 5. Pero hay un santo que se preguntó también sobre el amor, y ese santo se llama San Agustín de Hipona, santo del siglo IV en la historia de África. Y el santo decía, ¿es el amor el que nos hace observar los mandamientos
¿O es la observancia de los mandamientos los que nos hacen nacer en el amor? Oigan eso. ¿Es el amor el que le permite a una persona creyente guardar los mandamientos de la ley de Dios? ¿Será eso? O el santo pregunta, ¿o será cuando yo observo bien los mandamientos de la ley de Dios, entonces me nace la opción del amor? Responde el mismo santo. ¿Quién puede dudar de que el amor precede a la observancia? En efecto, quien no ama está sin motivaciones para guardar los mandamientos. Conclusión general, cuando una persona no tiene el amor de Dios, no cuenta con el amor de Dios, no cuenta con el espíritu del amor, de la gracia de Dios, no puede darle a los demás lo que no tiene, diría el santo. Quien no ama está sin motivaciones para poder guardar los mandamientos. Es como la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu que liberó del pecado y de la muerte. Cuando es el Espíritu el que da la vida, la ley mata a la persona. ¿Cómo encontramos unas personas muy buenas en materia de religión que se dejan guiar más por el Espíritu y la gracia de Dios y menos por las leyes, y así son menos jueces de las demás personas? Miren eso tan importante. ¿Por qué será que hay personas que están más pendientes de juzgar a la otra persona? Y la otra persona que no está en ese cuento le dice, ¿por qué no cuida usted la lengua? ¿Por qué usted es tan zafado? Y eso es amar a Dios. Usted le falta mucho. El espíritu y la ley, que es otro tema bien interesante en la Santa Biblia. Solo en esta vida, dice San Juan Pablo II, es posible practicar los mandamientos por la fe de Cristo, como somos justificados. San Agustín como que lo pone a uno a pensar en esa dialéctica entre la ley y la gracia. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Hablarle a la gente de la ley o hablarle a la gente de la gracia? ¿O llenarle la cabeza a una persona en materia de religión con una cantidad de leyes? ¿O escribir en las paredes de un templo, el que no haga esto se condena, el que no haga esto, el que no haga esto, el que no haga esto? Vuelve loca a la persona. San Agustín se ubica ahí y pregunta, la ley ha sido dada para que se implore la gracia ha sido dada para que se observe la ley. Oigan eso. El amor y la vida, según el Evangelio, no pueden proponerse como la categoría de precepto, porque lo que exigen supera las fuerzas de la persona, del ser humano. Por eso es tan importante aprender a amar. A mí me parece que este texto tan cortico, que son 9, 10, 11, 3 versículos pequeñines, decir una cosa tan profunda con un verbo tan dinámico, permanecer. Aprendemos a amar porque nadie da de lo que no tiene, y le vamos a dar a los demás la experiencia que tengamos. Y la experiencia es: amo a Dios, y como amo a Dios permanezco en su amor y tengo mucho amor y caridad para darle a las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Cantamos aleluya, aleluya.